11:02 de la mañana damos la bienvenida a todos nuestros médicos y médicas que se han unido a nuestra tercera videoconferencia, retorno gradual al trabajo presencial. Entregamos algunas instrucciones, silenciar los equipos para no interferir con el audio a los expositores. Hoy día nos acompaña el doctor Carlos Becerra, el secretario de Falmet, y también es secretario técnico, es tesorero Falmet y secretario técnico de UDELAM, y el abogado UDELAM, Rodrigo Gaete. Así que damos el inicio, damos la bienvenida y, doctor, es todo suyo, comenzamos con esta actividad. Hola. Buenos Hola, días doctor. a todos y a todas. Bueno, un gusto estar nuevamente en este espacio con el objetivo de poder compartir un momento con nuestros colegas y con las distintas instituciones relacionadas con el Colegio Médico, con Falmet. Nos pareció pertinente, digamos, ante la circular del presidente de la República respecto a ir retornando gradualmente al trabajo presencial en toda la administración pública. Nos pareció pertinente poder realizar una entrevista, digamos, en este ámbito y poder un poco enmarcar y dar el contexto de cómo esto se está sucediendo, ¿ya? También hacer un llamado, digamos, a la calma, a la prudencia. La verdad es que hasta ahora lo que hay son, digamos, directrices, hay un contexto, digamos, en el cual esto tendría que ir ocurriendo, pero bajo ninguna circunstancia se han dado todavía instrucciones concretas, ni mucho menos que afecten a los equipos clínicos, sobre todo aquellos que están atendiendo en los hospitales, digamos, los sistemas rotativos de turno y, digamos, en todos aquellos equipos, con mayor razón, en los equipos que están involucrados en la atención directa de pacientes COVID. Eso hay que ser bastante claro y calmar un poco, ¿cierto?, la angustia que esto puede generar. Y además, también comentar que efectivamente esto ha sido circunscrito a un espacio bien determinado. Los directores los jefes superiores de todos los servicios públicos, tanto centralizados como descentralizados, han sido instruidos para presentarle al servicio civil. Mañana a las 18 horas tienen plazo para presentar un plan que tiene ciertas características y ciertas directrices también, que el mismo servicio civil le ha instruido a todos los jefes superiores. Y tiene que ver con las cosas que son de toda lógica, que es que este retorno gradual, ¿cierto?, mantenga todas las medidas de aislamiento, ¿cierto?, de prevención, que han sido explícitas hacia la población general y también hacia los trabajadores de salud, especialmente, digamos, a aquellos que tienen mayor posibilidad de contacto con personas, y por lo tanto este instructivo es claro en eso, y a su vez mantiene todos los resguardos relacionados, ¿cierto?, con los grupos de riesgo. Y además incluso va más allá y dice que los jefes superiores de los servicios pueden también autorizar a algunos funcionarios, a algunos colaboradores que están al cuidado de personas de riesgo y que no tienen otra forma de poder asistirlo, a también ausentarse, digamos, o excusarse del trabajo presencial, y da incluso con bastante detalle, ¿cierto?, las distintas modalidades que pueden surgir. Dentro de ellas, las que están implementadas en los hospitales y que han permitido resguardar equipos clínicos, como, ¿cierto?, los turnos, horarios, ¿cierto?, jornadas semipresenciales, teletrabajo, etc. Por lo tanto, eso a mí me parece bueno puntualizarlo, porque en el fondo, para nosotros como sector salud, esto no innova mucho en términos de la protección de los equipos que están trabajando con la gente, y más bien se enfoca, ¿cierto?, en todos aquellos servicios públicos que tienen atención a personas, digamos, atención a contacto con, digamos, con usuarios de los distintos servicios, y bueno, en el ámbito administrativo de los servicios de salud también eso tiene aplicación, pero mantiene, insisto, todas las alternativas que he mencionado, y por lo tanto son los jefes superiores de los servicios, y luego, ¿cierto?, una vez que bajan las instrucciones desde ese nivel, los jefes directos de cada uno de nosotros como servidores públicos, los que, ¿cierto?, finalmente implementan todas estas medidas. Y ahí también me parece adecuado, ¿cierto?, en este contexto, hacer un llamado al diálogo. Me parece que en la medida, ¿cierto?, que cada funcionario se comunique con su estructura directa y le pueda, ¿cierto?, mencionar o hacer ver las dificultades que pudiera tener para retomar el trabajo presencial,
La jefatura directa lo puede eso escalar al jefe superior de la institución y eventualmente, ¿cierto?, estar considerado este funcionario en estas distintas modalidades, ¿cierto?, y excepciones a la regla que existen, digamos, y que permiten todas ellas resguardar a las personas en esta pandemia. Dicho sea de paso, pandemia que sabemos, ¿cierto?, y eso es bastante claro, no ha llegado a su pic, pero sí probablemente está próximo, digamos, a eso, según las proyecciones que se están haciendo en distintos centros universitarios con los datos del mismo ministerio. Por lo tanto, digamos, hacer hincapié en eso, en dialogar con sus jefaturas, en que las jefaturas superiores tienen todas las herramientas para proteger a su gente y hasta aquí, digamos, así lo han hecho. Por lo tanto, eso, hacer un llamado a la calma y dar el contexto un poco en que esta situación se da. Nuestro abogado, ¿cierto?, nos va a contar un poco en qué consisten todas estas instrucciones que se han dado a las distintas circulares, incluidas las instrucciones del servicio civil, para entrar, digamos, en detalle y que las conozcamos todos y en la medida, ¿cierto?, que seamos funcionarios públicos informados, vamos a poder, ¿cierto?, conversar y dialogar con nuestros jefes para llegar, ¿cierto?, a una situación que sea lo más favorable, tanto para el servicio que tenemos que brindar como institución pública, como para nosotros en nuestra realidad individual como funcionario, pero también en todos los otros roles que nosotros tenemos, como familia, ¿cierto?, como cuidadores muchas veces de niños, de adultos mayores, etc. Eso es un poco lo que nos convoca hoy día, conocer cuál es este marco, conocer cuáles son las leyes, ¿cierto?, las normas, las circulares que están, que todos las conozcamos y eso nos permita llegar, ¿cierto?, a un buen entendimiento con nuestras jefaturas directas y además, ¿cierto?, con las jefaturas superiores de los distintos servicios, que en el caso nuestro, en el sector salud, son generalmente los directores de establecimientos y a su vez los directores de servicios de salud. Eso es un poco. Entonces yo invito a Rodrigo que nos pueda hacer, digamos, un relato de un poco cuál es el contexto legal en que se está moviendo, ¿cierto?, y en que esta situación que hoy día nos convoca. Gracias, doctor. Primero que todo, saludar, buenos días a las personas que se han conectado. Como Falmer nos pareció interesante este tema, un poco apresurados por la polémica que se generó a partir de la dictación del oficio circular número 18 sobre todo. Y para ir al grano, la verdad es que en el contexto jurídico vale mencionar que la pregunta que primero salta, seguramente por los funcionarios, los médicos en este caso en particular, es de dónde se origina esta prerrogativa del presidente de la República en cuanto a la gestión de la administración. Y la respuesta a esa duda es que actualmente nosotros nos encontramos en un estado de excepción constitucional, que es el denominado de catástrofe. Y a partir de ahí se originan ciertas prerrogativas de carácter excepcional para el presidente de la República, materializadas en su potestad reglamentaria. Y en ese sentido, una de las funciones esenciales para este caso, para esta charla, que vale mencionar, es la de adoptar medidas extraordinarias en cuanto a la gestión de la administración. En virtud de esa prerrogativa, se emiten ciertos documentos que permiten gestionar ya sea las jornadas de trabajo, la distribución de la jornada, el trabajo remoto, etc. Y en ese sentido, una vez entendida que el presidente tiene todas las prerrogativas para hacerlo, la duda que salta a la vista es si estas prerrogativas se pueden llevar a cabo a cualquier precio. Y en ese sentido, desde un punto de vista constitucional, los tribunales de justicia en un origen no podrían entrar a ponderar las razones que tiene el presidente de la República para decretar este estado de excepción. Sin embargo, una vez que se ejecuten las directrices que se originan en este estado de excepción, los tribunales sí podrían entrar a discutir la legalidad o arbitrariedad de estas instrucciones. Eso vale tenerlo claro desde un principio, ya que eventualmente nos vamos a tener que ver en la posición de activar el aparato jurisdiccional en la medida que estas instrucciones sean ilegales o arbitrarias, vía los recursos que establece la ley y el derecho administrativo en general. Luego, teniendo claro ya este contexto de dónde se origina esta potestad reglamentaria,
Vale mencionar que se han dictado varios circulares. Uno tiende a quedarse con el oficio circular número 18, que fue el que causó toda esta polémica, pero hay toda una historia hacia atrás de por qué llegamos hasta acá. Y esto parte con dictámenes incluso que no tienen que ver con el Poder Ejecutivo, sino que hay un dictamen de Contraloría, por ejemplo, que estableció de manera muy sucinta la forma en que se iba a trabajar en este contexto de pandemia. Ese dictamen es básico, ya que habla de las justificaciones legales que existen para que el jefe de servicio modifique las jornadas de trabajo, establezca los turnos necesarios y le dé un respaldo legal a esta situación media extraña, que es que los médicos no cumplan su jornada habitual. Por otro lado, existen circulares emanados del Poder Ejecutivo que recogen esta postura, pero de una manera un poco más específica. Y así aparece el oficio circular número 10, que en su momento permitió también la distribución de las jornadas de trabajo, establecimiento de turno, reconocimiento de los grupos de riesgo, y que, bueno, se hacía necesario, sobre todo bajo la lógica de que los funcionarios de la salud, sobre todo, es esperable que no se contagien nunca, pero no podía ser posible que en caso de que hubiese un foco de contagio, cayeran todos juntos. Por lo tanto, era una lógica sanitaria el hecho de formular estos turnos con tal de hacerlo mucho más productivo. Y en ese sentido, desde un punto de vista ya mucho más jurídico, y ahí pido a los médicos que nos enfoquemos, ya abran su mente de abogados, y señalar que todo el ejercicio de la función pública se basa en el cumplimiento de principios de carácter administrativo. Y en ese sentido, hay que distinguir dos grupos, que son los principios que tienen que ver con el desempeño de la función pública y a su vez principios que tienen que ver con la protección de los servidores. Y aquí la primera salvedad que hay que hacer es respecto de a quiénes afecta estas directrices. Generalmente nosotros hablamos de funcionario público, pero en este caso particular, Contraloría, de hecho, de manera técnica muy buena, señala que los servidores son los que se ven afectados por estas directrices. Y servidor incluye tanto a los funcionarios públicos, esto quiere decir planta contrata, a los funcionarios que están a honorarios e incluso a los que están con contrato de trabajo. Es decir, el concepto servidor engloba a toda persona que se desempeñe en el servicio público. Por lo tanto, la obligatoriedad de las instrucciones recae sobre todos ellos. Y en cuanto a los principios administrativos, hay que señalar que el Estado se preocupa, por un lado, de que el servicio público se preste, efectivamente. ¿Y cómo se debe prestar? Respetando 4 principios básicos, que son los principios de eficiencia, el principio de eficacia, el principio de control jerárquico y el principio del cumplimiento de la función pública. Los dos primeros, eficiencia y eficacia, dicen relación básicamente con utilizar de la manera más óptima los recursos con los que se cuenta para efectos de realizar un buen desempeño del trabajo. El control jerárquico, en este caso particular, dice relación con que las jefaturas mantengan un control del desempeño, sobre todo en los casos en que hay trabajo remoto, ya que ahí ustedes saben que si están en un contexto normal tienen que marcar, tienen que registrarse en el biométrico, etc. En este caso hay funcionarios que no se van a poder ver en esa posibilidad, pero se debe sí observar de alguna forma el cumplimiento de este principio. Y el cumplimiento de la función pública se define por sí mismo, el desempeño normal que hay que realizar, obviamente en el contexto en el que nos encontramos. Entonces ese es el primer grupo que hay que tener en cuenta, que son los que dicen relación con el cumplimiento de la función pública. Pero por otro lado, el Estado tiene el deber de velar por la salud de sus servidores. Y aquí entramos en el primer conflicto, porque por un lado el Estado se preocupa de prestar sus servicios, pero por otro lado debe preocuparse en este contexto sanitario de la salud de estos servidores, porque y ahí hay que conjugarlo, y ahí ya entramos en una disyuntiva, sobre todo los jefes de servicio, que son los encargados de bajar estas instrucciones por medio de actos administrativos que son las resoluciones fundadas. Y de hecho, yo analizando la documentación que se ha dictado, yo soy bien atento a cómo se redactan estos documentos y al orden que establecen. Ya que, por ejemplo, en el caso de Contraloría
lo redacta de tal forma, estos principios, que primero parte por la protección de los funcionarios en cuanto a su salud, y posteriormente se preocupa de que el servicio se preste de manera adecuada. Es decir, ellos le dan preponderancia a la protección a la salud de los servidores para después preocuparse de que la función pública se realice correctamente. Este fenómeno no pasa en las circulares que ha emitido el gobierno, salvo el oficio 429 del Servicio Civil, el que termina con una conclusión de que piden colaboración a los jefes de servicio, velando por la salud de los funcionarios y dando cumplimiento a la función pública. Por lo tanto, ahí hay quizá un mensaje de decir, ok, nosotros queremos que ustedes regresen de forma gradual, pero vamos a tener presente la protección de nuestros servidores. Es decir, se concluye esto en que dame las condiciones y yo voy a desempeñarme de la forma que corresponde. Y eso hay que tenerlo súper claro. De hecho, como bien el doctor decía, en particular el mundo médico ha cumplido lo que nació a partir de la Oficio Circular 18 desde el día 1. Desde el día 1 los servicios de salud han establecido turnos de una semana, de 2 semanas por grupos, y esta circular, número 18, lo ordena, pero ahora de forma masiva para todos los servicios públicos, no solo a los médicos. Por lo tanto, en ese sentido, es verdad que a nuestros afiliados no les cambia mucho la situación respecto a la forma en que tienen que desempeñarse. Pero sí van a encontrarse con la situación de que van a volver otros funcionarios de un hospital, por ejemplo, que no tengan que ver con un desempeño de salud dura. Por ejemplo, los administrativos, los secretarios, sí, quizás van a verse en esa posición de aumentar quizás los focos de contagio. Porque ya no solo van a tener contacto con pacientes, sino que van a tener contacto como de manera habitual pasaba antes, con sus compañeros de trabajo de carácter de funciones administrativas más que nada. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar con los ojos bien abiertos a que estas resoluciones fundadas de los servicios de salud garanticen, por un lado, las condiciones sanitarias y, por otro lado, no caigan en arbitrariedades o ilegalidades. Nosotros conversamos mucho esta materia en la Unidad de Defensa Laboral, ya que, por un lado, tenemos la herramienta de los recursos de protección, pero estos mecanismos jurisdiccionales no es llegar y utilizarlos. De hecho, pasó, y lo vamos a comentar más adelante, pasó que ciertas asociaciones presentaron recursos de protección y ni siquiera pasaron la admisibilidad. Solo como resumen, los recursos de protección tienen 2 etapas fundamentales, que es el examen de admisibilidad en cuanto a la forma, y después, una vez pasada este examen de admisibilidad, las Cortes pasan a pronunciarse por la parte sustancial. Estos recursos que se interpusieron ni siquiera pasaron la admisibilidad, lo que no quiere decir que las Cortes no vayan a pronunciarse en un futuro, pero sí que hay que esperar las resoluciones que se dicten y que bajen esta instrucción del Poder Ejecutivo. Y una vez que nosotros y los médicos, con la ayuda de ustedes, estimemos que hay arbitrariedades o ilegalidades, accionar, empezar a mover el aparato jurisdiccional, pero con mucha más información. Así que eso más que nada en cuanto al contexto. Es una situación bien particular, pero que, insisto, no cambia mucho a lo que se ha venido realizando a contar de marzo de este año, con el mundo médico sobre todo. En ese sentido también recojo el mensaje del doctor Becerra en cuanto a llamar a la calma. Nosotros estamos bien atentos, nos ha tocado en la Unidad de Defensa Laboral trabajar arduamente en cuanto al análisis de documentación, recoger las inquietudes, sobre todo a nivel regional. Las distancias de repente generan un poco de atraso en esa información, pero sin duda que el apoyo desde el punto de vista jurídico va a estar, ya que se va a hacer necesario en algún momento. Esta instrucción de volver de forma gradual se iba a dar ayer, hoy o mañana, y creo que el fenómeno se iba a producir de la misma forma. Iban a entrar cierto nerviosismo, iba a entrar cierta discusión, pero ahí vamos a estar desde el punto de vista jurídico el apoyo de FALME, de la Unidad de Defensa Laboral en particular. Así es, Rodrigo, muchas gracias. Recordamos que estamos en nuestra
tercer ciclo de videoconferencias que hemos realizado, y hoy día los contenidos de esta entrevista son la gradualidad al trabajo presencial, obligatoriedad, seguridad, grupos de riesgo, organización por turnos y constitucionalidad. Reiteramos a todos quienes nos acompañan mantener en silencio sus equipos y también desactivar las cámaras. Esto para el correcto funcionamiento de nuestra videoconferencia. Por último, recordamos que nos puedan seguir en el minuto a minuto que estamos realizando en Twitter especialmente. Así que Mariela nos va a presentar a quienes nos acompañan el día de hoy. Quiero agradecer el marco que nos entregaron los dos especialistas invitados, y en ese sentido contarles que don Rodrigo Gaete Vélez es abogado de Falmet, pertenece a la Unidad de Defensa Laboral Médica, tiene un posgrado en estructura administrativa, gestión y control de los organismos de salud de la Universidad Católica, y actualmente es candidato a magíster en Derecho y Gestión de Salud, mención responsabilidad médica de la Universidad también Santo Tomás. Y al doctor Carlos Becerra, que le voy a dar a continuación la palabra, recordarles que él tiene especialidad en salud pública de la Universidad de Chile y actualmente es tesorero de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico de Chile, además del secretario técnico del UDELAM. Quiero comenzar con el primer tema e ir dándole bajadas al tema de la gradualidad al trabajo presencial. Y una de las preguntas que tuvimos tiene que ver ya no solo con la seguridad de los médicos, sino también si esta gradualidad y la decisión de cuándo ir volviendo puede depender del tipo de paciente a que los médicos atienden. Doctor Becerra, le dejo la palabra. Sí, claro, por supuesto. Efectivamente, aclarar de inmediato que acá no está en discusión los pacientes COVID o sus contactos o todo aquello que tenga que ver con las urgencias de los establecimientos de salud. Eso ha seguido funcionando de forma ininterrumpida en toda la red de salud de Arica a Punta Arenas. Eso aclararlo, digamos. Acá estamos hablando de todas aquellas actividades que de una u otra manera, dado que eran actividades, ¿cierto?, más bien ambulatorias, electivas, se habían suspendido inicialmente, y eso, digamos, cada uno de los jefes superiores de los establecimientos de los servicios de salud tiene que ir definiendo si están las condiciones efectivamente para poder retomar esas actividades. Y eso se hace en función de la urgencia que ellas tienen, urgencia relativa, obviamente, porque en casos de emergencia, insisto, siguen funcionando la red 24 horas al día, todos los días de la semana, pero acá estamos hablando de algunas prestaciones de salud que pudieran tener alguna urgencia, como por ejemplo alguna cirugía, ¿cierto? Los pacientes oncológicos que en general han mantenido sus tratamientos, y en ese sentido, efectivamente, dependiendo del tipo de pacientes que uno pueda atender y del riesgo que significa tanto para los profesionales, los trabajadores de la salud, como para los mismos pacientes, y la circulación que ellos tienen que hacer para dirigirse a la red de forma presencial, en función de esos factores y obviamente de la situación epidemiológica de cada una de las localidades, es que debieran ser los jefes superiores ir tomando decisiones respecto de volver o no volver a actividades ambulatorias electivas, y eso también además por cada uno de los distintos tipos de servicios. Considerar además que muchos hospitales de alta complejidad han tenido que redistribuir sus espacios, su infraestructura, en función de tener las mejores condiciones posibles para el foco que hoy día está en los pacientes COVID. ¿Ya? Por lo tanto, por poner un ejemplo, en el hospital de la zona donde yo trabajo, que es el Hospital de Puerto Montt, hay una área, ¿cierto?, del consultorio de adosado de especialidades que se ha destinado, por ejemplo, para la urgencia pediátrica, para separarla de la urgencia adulto. Esa ala, obviamente, del consultorio de adosado de especialidades, por lo pronto, digamos, no va a poder ser utilizada, y ese tipo de atenciones no van a retornar a la modalidad presencial. Entonces, un poco, digamos, ejemplificando con eso, que hay una serie de factores que pueden influir en la decisión de volver a alguna actividad presencial y involucrar, obviamente, a los trabajadores que laboran en esa área. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Y volviendo un poco a la gradualidad y algo que ya se había mencionado,
los grupos de riesgo pueden excusar, ¿cómo podrían excusar de retornar de forma presencial? Eso, si me disculpa un poquito el abogado, creo que viene una pregunta que también, para que la juntemos, si este regreso también debe ir con la posibilidad de capacitar a los funcionarios administrativos en su protección personal. Realmente, si esta gradualidad incluye a los médicos en etapa de destinación y formación. Bien. Bueno, respecto a los grupos de riesgo, la verdad es que están enunciados, no de manera taxativa, en los documentos que dicen relación con la vuelta gradual. Es necesario destacar en este grupo a los mayores de 70 años, a las embarazadas, y todos aquellos que tengan enfermedades de carácter crónico. Se mencionan las enfermedades de índole pulmonar, cardíaca, los inmunodepresivos, y además deja abierta la posibilidad de que el jefe de servicio califique, de acuerdo a su criterio y a los protocolos del MinSal, quienes podrían constituirse dentro de este grupo de riesgo. Estas personas automáticamente quedan fuera de la vuelta gradual. Por lo tanto, es importante tenerlos claros, y más pensando en que se amplifica este grupo, como decía el doctor Becerra, con aquellos casos especiales que tiene que ponderar el jefe de servicio en su momento, que son quienes viven con personas que se encuentren dentro del grupo de riesgo, los que se encuentren al cuidado de los adultos mayores, quienes se encuentren al cuidado de niños o jóvenes en edad escolar mientras no vuelvan a clase, y otros, otra vez aquí amplía el tema, otros que otros que define el jefe superior de servicio. Por lo tanto, la aplicación práctica en un momento fue bien fría, si lo vemos desde ese punto de vista. El oficio circular 18 dijo, se hace imperativo la vuelta de los funcionarios, e incluso dando plazo al mes de abril. Pero el Servicio Civil, mediante el oficio 429, suavizó este tema y dijo, ya, ok, sí, tienen que volver, pero especificando quiénes no, y dejando a criterio de los jefes de servicio la posibilidad de ampliar este grupo de riesgo. En ese sentido fue mucho más empático el Servicio Civil que el Poder Ejecutivo. Luego, en cuanto a los médicos CDF, también fue un tema en su momento, debido a que los programas de especialización se suspendieron, porque también las universidades tuvieron que cerrar. Aparecieron ciertos instructivos de algunos servicios de salud en cuanto a la directriz de que vuelvan a sus servicios de origen. Y en ese sentido, cabe señalar que mientras los programas de especialización no vuelvan a retomarse, los CDF no tienen ningún sentido que vuelvan a ejercer su comisión de estudio. Por lo tanto, por ahora debiesen mantenerse en sus servicios de salud de origen hasta recibir nuevas instrucciones. De hecho, tomamos conocimiento que, por ejemplo, la Universidad de Santiago va a mantenerse cerrada, información que la dio después del oficio circular número 18 que exigía la vuelta gradual. Por lo tanto, ya ahí hay un ejemplo de que los médicos que cursan programas de especialización en esa universidad van a tener que seguir manteniéndose en su servicio de origen. Había una tercera pregunta, Mariela, si me puedes recordar. Que más que una pregunta era decir al aire un comentario que se hace en el chat de la importancia de capacitar a los funcionarios administrativos en su protección personal, que ellos cuando vuelvan cuenten con esta capacitación. Sí, de hecho, tanto el oficio 429 del Servicio Civil como el oficio número 4 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que salió con fecha 21 de abril, menciona específicamente que es una obligación en la capacitación en cuanto al uso de los mecanismos de protección. De hecho, para que tengan conocimiento los médicos, esta circular número 4 de Subsecretaría ya especifica al detalle cómo hay que utilizar estos mecanismos de protección, incluso distinguiendo las personas que atienden pacientes, personas que atienden público en general, funcionarios que atienden pacientes, funcionarios que atienden público en general, o funcionarios que no atienden ni pacientes ni gente en general. Y distingue
los elementos que debe contener cada uno y a su vez la forma de utilizarlo. Ese documento es esencial porque detalla muy específicamente cómo utilizar estos elementos y qué elementos voy a utilizar dependiendo de la función que yo cumpla, sea administrativo, sea médico, sea enfermero, sea atención general, incluso menciona específicamente la gente que está en la entrada de estos establecimientos de salud. Por lo tanto, es interesante que lo lean, que lo tengan a mano, cosa de ir nutriendo tanto a los jefes de servicio como a las entidades correspondientes de fiscalizar estos elementos en cuanto a su falta o su mala utilización. Perfecto, abogado. Sabes que saltó una consulta, no quiero dejarla en el aire. Respecto a los EDF, consulta a una doctora que tiene entendido que el MinSal señaló que no extenderá los periodos de formación, tanto para los EDF como los que están por CONIS, por ende los meses que no se realicen de formación al parecer no se recuperarían. ¿Tienes tú algo que decirnos en ese sentido? Ya, la verdad es que no hemos tenido conocimiento con exactitud de esa materia. De hecho, en su momento fue un tema. Estuvimos bien pendientes de esta orden de volver a los servicios de salud de origen, porque eso implica varios aspectos. Desde el punto de vista remuneracional incluso podrían haber temas. No hemos tenido conocimiento de este instructivo, pero sin duda que ahí necesitamos de las noticias de nuestros afiliados. Tal como se ha mencionado en otras charlas, esto va cambiando día a día, por lo tanto la comunicación inmediata con los abogados de FALMED y de UDELAM en esta materia es primordial para lograr reaccionar de la manera más adecuada. Así que en cuanto a eso, personalmente no hemos tenido noticias, pero sí hacerlas llegar, porque pueden verse implicancias jurídicas que es necesario tomar atención. Así que eso podría decir. Muchas gracias, abogado Gaete. Queremos pasar al segundo tema que tiene que ver con qué tan obligatorio es este regreso gradual. Antes de hacerle la consulta al abogado, sí hacer un comentario que viene en el chat respecto a que estos oficios que ha estado mencionando el abogado van a estar disponibles en nuestro sitio web. Este llamado es obligatorio para todos los médicos. Tú más o menos lo anunciaste al principio respecto a qué era lo que se entendía como funcionarios o como servidores. Pero si podrías explicarnos efectivamente y dado que lo preguntaban los médicos en el formulario, si va tanto para el médico contratado como a ellos a honorarios. Ya, perfecto. Bueno, como claro, lo señalamos anteriormente, aquí el concepto clave que hay que entender es el de servidor público, ya no solamente el de funcionario público. El funcionario público podría señalarse que es una especie de servidor, no incluye a todos. Por ejemplo, los honorarios no son funcionarios públicos. Sin embargo, desde los dictámenes de Contraloría hasta los emanados del Poder Ejecutivo se ha denominado o se ha utilizado el concepto de servidor, el que engloba tanto los honorarios, contrato de trabajo, planta, contrata. Por lo tanto, en cuanto a la obligatoriedad, esto es respecto de toda persona que se desempeñe en el servicio público, y en ese sentido queda sujeto a las directrices del jefe de servicio, a la modificación, a la modalidad de trabajo vía remota, presencial, que se estime conveniente. Por lo tanto, si bien aclarar que recae sobre ellos también la obligatoriedad, por lo mismo también tienen los derechos que puedan reclamarse en su momento en caso de alguna ilegalidad o arbitrariedad. Así que en ese sentido también los honorarios, que son muchos en la administración, tienen la posibilidad de reclamar en caso de verse expuestos de manera innecesaria o de manera arbitraria, sobre todo desde el punto de vista sanitario. Esa es la preocupación que nosotros por lo menos tratamos de ser súper empáticos. Una cosa es que nos cuenten cómo es su trabajo, pero otra cosa obviamente es estar ahí. Por eso hay que analizarlo caso a caso y sin duda que vamos a estar atentos a las noticias que ustedes nos den. Pero en resumen, la obligatoriedad respecto de toda persona que se desempeña en el servicio público. Gracias. Y doctor Becerra, otra consulta que nos llegó en el formulario.
¿es obligatorio retomar las atenciones del consultorio ambulatorio de especialidades, CAE, o queda a criterio de cada centro? Pregunta para el doctor Becerra. Yo no conozco a la fecha, digamos, ninguna instrucción que haya bajado desde el Ministerio de que deban funcionar obligatoriamente tales o cuales unidades. Por lo tanto, como es habitual, son los niveles locales los que tienen que definir esas materias en función, insisto, de las variables que hoy día están en juego. La principal, creo yo, tiene que ver con el estatus en que se encuentra su respectivo brote epidémico de COVID. Las regiones tienen muchas diferencias entre ellas. La situación que hoy día está viviendo la Araucanía o que está viviendo Magallanes no tiene nada que ver con la situación que se puede producir, ¿cierto?, en la segunda o tercera región. A su vez, incluso dentro de una misma región, acá, por ejemplo, en la 10ª región, nosotros en el Servicio de Salud del Reloncaví, que implica provincias de Yanquihue y Palena, así como también en Chiloé, nuestra situación es totalmente distinta a la que vive la provincia de Osorno, encontrándonos todos dentro de la 10ª región. Por lo tanto, cada establecimiento tiene que definir, dado que, como digo, a la fecha no conocemos, o al menos yo no conozco alguna directiva desde el Ministerio de Salud de que deban funcionar necesariamente a partir de alguna fecha ciertas unidades. Lo que sí se mantiene funcionando, obviamente, y está operativo desde siempre, son todas las unidades de urgencia, las unidades críticas, las maternidades, y ¿cierto?, en los CESFAM y en la atención primaria de salud también todos los dispositivos de urgencia se encuentran funcionando. Perdón, yo quería agregar ahí, reforzando un poco la idea del doctor Becerra, desde un punto de vista jurídico y también por opinión personal, yo quiero insistir en que todas estas modalidades de trabajo que definan los jefes de servicio, y esto es más un mensaje dirigido a los jefes de servicio, deben, como dije anteriormente, decir relación con el cumplimiento de principios administrativos, eficiencia, eficacia, control jerárquico y cumplimiento de funciones. Y como bien señaló el doctor, la realidad de las distintas regiones varía. Ya en nuestro país geográficamente dificulta muchas veces la gestión. Por lo tanto, podría llegar a pasar que el cumplimiento de estos principios administrativos incluso impida la vuelta gradual a trabajar. Por lo tanto, no necesariamente observando expresamente la instrucción del Poder Ejecutivo va a darse cumplimiento a los principios administrativos. Por lo tanto, eso es lo esencial, que tengan claro que cumpliendo esos principios podrían resguardarse legalmente, lo que no significa que va a ser siempre igual. Las realidades cambian, los recursos cambian, por lo tanto, si lo justifican sus resoluciones de una manera tal de cumplir los principios administrativos, van a quedar salvaguardados desde el punto de vista legal. Yo les quiero hacer una pregunta que viene del chat respecto de justamente este tema de las especialidades. Tenemos una pregunta del doctor Silva que nos pregunta lo siguiente y que puede ser clarificador para otros funcionarios. Dice, respecto de la obligación de firmar en forma diaria, aun cuando se asista en forma rotativa, en los turnos. Él es cirujano y no estamos efectuando cirugías electivas y solamente se están haciendo visitas e interconsultas. Entonces él quiere saber si existe esa obligatoriedad de firmar, aunque no hayan turnos presenciales todos los días. A ver, en cuanto eso tiene que ver con el control de desempeño. Y desde un origen se permitió que ciertos funcionarios quedaran libres de la obligación de registro en este caso. Y esto básicamente tiene que ver con el caso fortuito. El caso fortuito es una institución que permite ciertas situaciones de carácter excepcional, que en una situación normal no debiese ser. Sin embargo, esto siempre tiene que quedar establecido, la forma de registro, cualquiera sea, tiene que quedar establecido una resolución. Nosotros hemos sido bien enfáticos en reiterar en las discusiones de la unidad y también con las atenciones de médicos que nos llegan, que cualquier decisión que se tome en la gestión de la administración tiene que estar respaldada en una resolución fundada.
Eso es trabajo del jefe de servicio y los médicos a su vez tienen que exigirla. No han llegado noticias de que reciben instrucciones y no están respaldadas. Yo, a lo menos un correo electrónico quizás, pero incluso yo sería más enfático, que hagan la pega, que cumplan con la resolución fundada, y es resolución fundada, o sea, no basta un documento que diga tú tienes que hacer esto, esto y este es el control jerárquico, no, tiene que ser con fundamentos, porque ahí es donde, si no están estos fundamentos, nosotros tenemos que actuar si estimamos que hay una arbitrariedad o ilegalidad. Ese ya va a ser la comida que necesitamos nosotros los abogados como para accionar. Los jefes de servicio tienen la obligación de fundar sus resoluciones, y esto ha sido un tema antes y ahora. Ahora, no es necesario haber tenido una pandemia para nosotros fijarnos de que muchas veces las resoluciones no son fundadas. No sé. Sí. Doctor, no sé si quiere agregar algo respecto de este control jerárquico biométrico o de firma diaria. Sí, por supuesto. La verdad es que, claro, acá vuelvo a insistir, todo esto depende mucho de la interacción que existe entre los médicos y sus respectivos jefes de servicio. Y tiene que estar muy definido cuáles son estas jornadas especiales, siempre, ¿cierto?, apelar a que esto se haga por escrito, como dice Rodrigo, nuestro abogado, y que se establezcan en esas mismas resoluciones las condiciones en las que se ejercen estas jornadas especiales. Y dentro de las cuales, obviamente, puede omitirse, si las condiciones del establecimiento no lo permiten, perfectamente se pueden omitir las firmas diarias, en función, digamos, de hacer más expedito el trabajo y más eficiente. Pero todo eso tiene que estar bien fundado y tiene que ser resuelto por escrito, porque ahí sí tenemos una falencia nosotros como sistema. Muchas veces todos estos acuerdos, ¿cierto?, y arreglos horarios se hacen, digamos, en la informalidad, y eso es lo que en el día de mañana puede generar dificultades, puede generar, como decía Rodrigo, arbitrariedades e incluso solicitudes que pudieran ser ilegales, incluso. En la medida que todo esté por escrito y se haga bajo las condiciones de elección pública determina, no deberíamos tener mayores problemas. Recordar además que los jefes de servicios clínicos, que es la mayor cantidad de escenarios donde se desarrollan los médicos, son habitualmente colegas. Por lo tanto, yo vuelvo a apelar a que aquí haya una suerte, digamos, de llamado, hago un llamado al diálogo. Tienen que estar dialogando, sobre todo en estas condiciones en las que estamos especiales y excepcionales. Tienen que estar dialogando permanentemente los jefes de servicio que son colegas con sus otros colegas que son los dirigidos o sus subalternos en estas circunstancias. Muchas gracias, doctor. Para cerrar el tema sobre la obligatoriedad, y sabemos que esta es una pregunta que siempre aparece, así que es importante reforzarla. No existiendo las condiciones mínimas de seguridad para no contagiarme en mi lugar de trabajo, ¿las puedo exigir y negarme a trabajar si estas no se cumplen? Ya. A ver, esta es una pregunta bien compleja de abordar, bien sensible el tema, porque por un lado cabe recordar que los servidores públicos están sujetos al deber de obediencia desde el punto de vista administrativo. Por lo tanto, en la parte en que se pregunta si puede negarse a trabajar, desde un punto de vista jurídico ya estricto, la respuesta podría ser no. Sin embargo, yo insisto en que aquí hay que ser bien empático y creo que los jefes de servicio tienen el material, más que nada de documentación, de qué es lo que tienen que tener y qué elementos de protección exigir y pasar a cada uno de los funcionarios. Por lo tanto, desde el punto de vista personal, yo estimo que si bien no podría negarse, sí es necesario, como el llamado que hace el doctor Becerra, a mantener un diálogo entre el funcionario de a pie y los jefes de servicio. Deben existir las condiciones ni siquiera mínimas, porque en cuanto a condiciones sanitarias, los instructivos no hablan de condiciones mínimas, sino que exigen tal y tal elemento de protección. Esta información la tienen los jefes de servicio, deben garantizar a su vez estos elementos vía las resoluciones fundadas que aterrizan estas instrucciones del Poder Ejecutivo.
Por lo tanto, yo también llamaría al diálogo entre el funcionario de a pie, el jefe de servicio, el director de hospital, en los comités paritarios, que van a tener una función esencial, yo creo, en este contexto. Recordar que las funciones básicas o esenciales de los comités paritarios es la fiscalización de estos implementos, de que se tengan. De hecho, cabe recordar también que el instructivo señala que todas las resoluciones que hablen de gestión, que de los elementos de protección personal, etcétera, deben irse actualizando semanalmente. Eso quiere decir que los elementos de protección en algún momento pueden acabarse, y hay que tratar de gestionarlo de tal forma que sigan cumpliéndose estas condiciones sanitarias. Por lo tanto, es una respuesta un poco compleja. Yo, desde el punto de vista jurídico, no pueden negarse al trabajo, pero sí tienen que estar las condiciones. Y esto lo señalé al principio. ¿Qué es lo primero? ¿La protección de la salud del servidor o el cumplimiento de sus funciones? Contraloría, desde un punto de vista formal, estima que primero es la protección a la salud de los servidores. De hecho, una vez que salió el instructivo circular, el oficio circular número 18, salió un documento del propio Contralor señalando que sus funcionarios iban a seguir con trabajo remoto porque se ha realizado el desempeño de manera óptima, ya que la protección a la salud es lo primero. Eso ya nos da a luz de cuál es el criterio, qué es lo que prima más, sin perjuicio de que tengan que conjugarse estos principios de eficiencia en el trabajo y los de protección de salud. Así que es una respuesta que hay que analizar caso a caso, insisto. Va a haber muchas situaciones similares, pero eso es lo que yo podría señalar. Abogado, y muy relacionado con esa, nos pasamos justamente al tercer tema, que es cómo procuramos que este retorno sea lo más seguro posible, y una de las preguntas que recibimos fue, ¿quién fiscalizará que efectivamente estos estándares mínimos de seguridad se cumplan? Bueno, algo señalamos ya, y aquí básicamente la responsabilidad de, por un lado, otorgar estos mecanismos de protección y otro de fiscalizarlos, dice relación con la jefatura. Aquí los responsables pueden ser desde el director, el comité paritario, los jefes de servicios clínicos, etc. Insisto en que ellos tienen la fundamentación suficiente y la información suficiente para otorgar estos elementos de protección. No pueden excusarse en que yo no sabía, en que aquí nadie se me informó, la documentación está ahí. Tienen la obligación de informarse, sobre todo los jefes de servicio específicamente, me dirijo a ellos. También, si es necesaria una asesoría, ya sea de jurídica de los hospitales, de los servicios de salud, etcétera, mantener un contacto con ellos. Los jefes de servicio, yo no voy a exigir que sepan todo, pero sí tener información. Eso es clave, es clave. Por eso, en conjunto con el Departamento de Comunicaciones, estimamos conveniente compartir esta documentación, la original, con tal de que la consulten, la analicen y, en caso de ser necesario exigir condiciones, sean respaldadas a través de esta documentación. Por lo tanto, la responsabilidad dice relación con la jefatura, insisto, desde el director, los jefes de servicio e incluso el comité paritario. Gracias, Rodrigo. Esta pregunta va para el doctor Becerra. ¿Los médicos pueden exigir al centro médico que proporcione elementos de protección personal para el retorno a las consultas médicas? Sí, por supuesto. En todo momento, la verdad, en circunstancias cotidianas, normales, y en estas que son excepcionales, la responsabilidad de entregar los elementos de protección personal para la atención clínica siempre son del empleador, en todo momento, y esta no es la excepción. Por lo tanto, efectivamente, se puede exigir y se debe exigir. Acá, digamos, no existe, por ejemplo, un rol. Las mutualidades, ellas no están encargadas de entregar los elementos, sino que es un tema que ha surgido también, ha aparecido por ahí en algunos debates. Esta es una obligación de los empleadores. Y eso, digamos, corre tanto para el ámbito privado como para donde estamos nosotros, que es el ámbito más público. Y respecto ahí, un poco agregando a la pregunta anterior, efectivamente, digamos, son en los hospitales, al menos las unidades de infecciones asociadas a la atención de salud, quienes están velando un poco porque se hagan los procedimientos y las atenciones en las mejores condiciones, que, digamos, eviten contagios dentro de los
trabajadores de la salud que atienden directamente a los pacientes COVID. Y también hay un rol acá, más bien del ámbito administrativo y organizacional de los comités paritarios, donde muchas veces también participan médicos o participan habitualmente profesionales de la salud, que también tienen un rol de apelar, ¿cierto?, y llamar a la autoridad a que se cumplan las medidas de seguridad. Entonces yo creo que esos son los dos focos principales en el ámbito de la fiscalización. El comité paritario, que es una figura que está reconocida también en la ley de accidentes laborales y enfermedades profesionales, y obviamente las unidades de infección asociadas a la atención de salud, que son las que técnicamente tienen la mayor competencia y en lo cotidiano son las preocupadas de que se cumplan los estándares de lavado de manos, ¿cierto?, y de prevención de infecciones. Muchas gracias, doctor. Para el abogado, la siguiente consulta para terminar este tema. ¿El personal de Secretaría tiene respaldo legal para presionar sobre la fecha de retorno? Ya, esto fue un tema que personalmente yo observé y lo puse en la mesa de la Unidad de Defensa Laboral, porque yo intuí que entre comillas, nerviosismo a propósito de esta orden de retorno gradual no decía tanto con el trabajo propio del médico, ya que, como hemos dicho anteriormente, la modalidad de turno se ha hecho desde el día 1. En ese sentido no cambia mucho, pero sí cambiaba el hecho de verse en contacto con personal no médico, no funcionario de salud puro y duro, sino que también con compañeros con funciones administrativas, llámese secretario, auxiliares, etc. En ese sentido, estas personas son también servidores públicos, por lo tanto quedan sujetos de la misma forma a la obligatoriedad de estas instrucciones. En ese sentido no tienen la misma posibilidad de presionar, pero básicamente con el diálogo. Están sujetos al deber de obediencia de la misma forma que los funcionarios de salud. Y ahí va la palabra clave para mi gusto, que es la gestión. Es una palabra que implica harto trabajo, la verdad. Personalmente, en el magíster que estoy cursando, nos damos cuenta de que el mundo de la salud en cuanto a la gestión es casi una matrix increíble. Los servicios de salud tienen un funcionamiento muy grande, por lo tanto, en ese sentido toma importancia la gestión que tengan los jefes de servicio de tratar de salvaguardar la salud de sus funcionarios, no aumentar los vectores de contagio. Por lo tanto, el criterio que tengan los jefes de servicio en ese sentido va a ser primordial. Y directamente en cuanto a la pregunta, la presión es la misma que puede ejercer cualquier funcionario. No existen mecanismos oficiales de presión, sino de velar por el cumplimiento de los principios, sobre todo de protección a la salud. Sí, bueno, y para cerrar este tema, una de las consultas que recibimos a través de la inscripción previa que fueron realizadas por nuestros médicos, hablamos sobre las restricciones al retorno para médicos mayores de 65 años o con patologías crónicas, por ejemplo, diabetes. Dejamos abierta esta pregunta, no sé si el doctor Carlos Becerra nos quiere dar alguna explicación sobre esta temática. Sí. El instructivo del servicio civil y la información que se ha manejado siempre es que están eximidos derechamente del trabajo presencial y deben ser resguardados los funcionarios de general, sean o no sean médicos, de más de 70 años. Eso de entrada. Y además incluyen todos aquellos que tengan enfermedades crónicas de riesgo, tales como hipertensión, diabetes, asma, que estén cursando una enfermedad oncológica, etcétera. Que tengan algún tipo de dependencia, o sea, que en el fondo tengan dificultades de movilidad, etcétera. Todos esos grupos debieran estar en sus casas. El criterio etario, digamos, exacto son los 70 años, pero hay un margen ahí, obviamente, de médicos, digamos, que pueden tener entre 60 y 70, por ejemplo, pero que tienen con una alta probabilidad alguna de estas enfermedades de riesgo, y ellos también deben ser resguardados. E incluso un médico que pudiera no tener ninguna de estas edades, y tener, no sé, 58 años, 57 años, pudiera a su vez también tener alguna condición que no sea de las que están explícitamente mencionadas,
pero que implique alguna dificultad o algún mayor riesgo, o viva con alguien también que esté en una situación de mayor riesgo, y por lo tanto esas son las situaciones que debe ponderar la jefatura. Primero la jefatura directa, y levantarla, ¿cierto?, a la jefatura superior, que es la que puede finalmente resolver por razones fundadas, dejar, ¿cierto?, a ese funcionario y a ese colaborador que haga trabajo, digamos, no presencial, o derechamente quede eximido de sus funciones transitoriamente. En ese punto, doctor, si me permiten, cabe destacar una situación bien específica. El instructivo del servicio civil indica que los jefes de servicio tienen que estar de forma presencial. ¿Ya? Le exige a ellos exclusivamente que tienen que estar ahí. Sin embargo, cabe hacer excepciones, ya que el jefe de servicio perfectamente podría encontrarse dentro de las personas que están en el grupo de riesgo. En ese sentido, cabe señalar e informar que si están dentro del grupo de riesgo, obviamente no van a poder cumplir esta exigencia de estar presentes en su trabajo. Por lo tanto, dejarlo claro, saltarnos ciertas preguntas en ese sentido, y siéntanse resguardados en ese contexto, ya que pueden perfectamente estar dentro del grupo de riesgo. Asimismo, recordar que si bien no se nombran de manera taxativa, lo que es beneficioso, también recordar que todo este grupo de riesgo puede verse aumentado. No necesariamente hay que ser mayor de 70 años, no necesariamente tienen que tener una enfermedad crónica, sino que también se debe ponderar la realidad familiar, si quiere señalarse así, de cada uno de los funcionarios. Lo hablábamos con el doctor Becerra en otras oportunidades, que el jefe de servicio es el que mejor conoce a su gente. Y si no la conoce, esta es la oportunidad para informarse de la realidad de cada uno de los funcionarios. Eso sí que es variable y se debe tomar en consideración para efectos de cumplir con este retorno gradual. Yo, aprovechando esa acotación, Rodrigo, quiero incorporar una pregunta del chat que dice sobre si un médico le puede exigir el testeo a los pacientes que va a atender o que van a ir a cirugía o parto como manera de protección de los funcionarios. ¿Y cómo se podría exigir? Bueno, la verdad, lo primero que me salta en el raciocinio más jurídico es que no se pueden exigir elementos que la ley no establezca para la atención de salud. De hecho, es más la protección que tenga el funcionario de salud en la prestación del servicio que andar exigiendo exámenes a las personas que atiende. De hecho, puede perfectamente atender a personas asintomáticas y no va a exigirle ninguna información de ese carácter. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, no se pueden exigir, no vale, no se incurre en una legalidad al exigir estos exámenes previos. Insistimos en que la protección tiene que ser de los funcionarios. Recordar también que los elementos de protección no significan que se va a reducir a cero el riesgo de contagio, sino que a disminuirlo. Por eso hay que hacer un buen uso de eso, reclamarlo en caso de que no existan. Pero en cuanto a la pregunta específica, no me parece dentro de la legalidad el exigir exámenes previos. Algunos equipos han decidido seguir trabajando por turnos y preguntan si eso los puede perjudicar de alguna manera. Yo, contestando esa pregunta, lo hemos señalado anteriormente. Si están trabajando por turno, esto es del día 1. Reiterar que el oficio circular número 18, más que dirigido en cuanto a la gestión al mundo médico, se dirige a los demás servicios públicos, llámese registro civil, impuestos internos, etc. De hecho, recoge lo que los médicos han hecho. Quizás en ese sentido se ha acreditado que la atención médica ha sido o ha cumplido con los principios de eficiencia y eficacia, incluso en tiempos de pandemia. Pasan a ser, de cierta forma, un ejemplo para el funcionamiento de los demás servicios públicos mencionados de manera macro. Es por eso que si siguen trabajando por turnos, no habría ningún problema. Los instructivos lo permiten,
y por razones lógicas, yo insisto, si los médicos en Chile llegan a contagiarse todos al mismo tiempo, ahí sí que va a ser un problema. Y hay que evitar eso. Son los funcionarios, a mi gusto, esenciales, y ni siquiera hemos llegado al pic de esta pandemia, por lo tanto, el resguardo que se haga mediante los turnos es esencial para un buen funcionamiento y cumplimiento de los principios administrativos de eficiencia y eficacia. Yo quiero incorporar, perdóname Mariela, pero un tema que justamente tuvimos que posponer por la incorporación gradual de los funcionarios públicos, que era el tema de la telemedicina. Aquí un doctor nos escribe por chat y nos dice que en nuestro hospital nos piden reprogramar las horas de atención ambulatoria, presencial o por telemedicina. Con respecto a la atención por telemedicina, y someramente, Rodrigo, ¿cuál es el riesgo médico-legal? Porque uno puede tomar una decisión equivocada al no examinar al paciente en forma presencial. Ya, yo muy sucintamente, efectivamente, porque entiendo que va a ser un tema de posteriores charlas, yo más que nada recojo las palabras del abogado jefe nacional de Falmed en su charla, que efectivamente indicaba que el tema de la telemedicina, en cuanto a los resguardos legales, tienen que ir de la mano con la confección de protocolos en ese sentido. Nosotros el trabajo nuestro en cuanto a una vez que se exponga un médico a un juicio y la prueba que a nosotros nos sirva para acreditar que se cumplió con la Lex Artis, dice relación con el cumplimiento de protocolos. Yo desconozco la verdad si estos protocolos existen, pero si no existen, cabe hacer el llamado a que se realicen, toda vez que si se adecua su funcionamiento a esos protocolos, el resguardo legal va a ir casi como consecuencia. También, recogiendo las palabras de Juan Carlos Bello, señaló que las Cortes y los tribunales de justicia conocen, tienen clara la situación que estamos viviendo. No por eso van a bajar el nivel de exigencia en cuanto a la prueba, pero sí entienden que la telemedicina va a ser primordial en este contexto. Por lo tanto, yo les podría decir eso, recogiendo las palabras de Juan Carlos, la existencia de protocolos en cuanto a telemedicina va a ser esencial para tanto el trabajo de nuestros afiliados como el trabajo nuestro en la profesión de abogado. Y el doctor Becerra, si nos quiere aportar su mirada médica. Sí, efectivamente, la atención de telemedicina se están dando hace ya varios años en nuestro sistema. En zonas remotas, eso a veces es la única alternativa para poder tener atención especializada a nuestros pacientes. Por lo tanto, la verdad, ahora efectivamente sí, no está aún reconocida en algunos cuerpos legales donde debiera estar. Y eso es un trabajo que el Colegio Médico lleva hace bastante tiempo. No obstante, con tener algunos protocolos, eso se puede salvaguardar. Y obviamente tener claro que la atención de telemedicina no es igual, no es exactamente igual a la atención presencial. Eso creo yo en los registros clínicos debe quedar bastante claro. Dejar anotado, por ejemplo, que al paciente, ¿cierto?, no es posible examinarlo por las condiciones de la consulta. Y siempre estar atento, digamos, a los signos, digamos, y síntomas sugerentes de urgencia. O sea, y en eso perfectamente los especialistas se pueden apoyar en los médicos generales que sí están cerca de los pacientes y sí pueden ir presencialmente a atenderlos si la situación lo amerita. Hoy día, en toda la red de atención primaria de salud, existe una serie de dispositivos a domicilio que están ocupándose de mantener el seguimiento y el control de los pacientes de mayor riesgo. Por lo tanto, esas son coordinaciones que están accesibles a nivel de la red pública para poder implementar y que finalmente, en un arreglo intermedio, ¿cierto?, este médico especialista pueda, a través, ¿cierto?, de los ojos y de las manos de un o una colega médico general que pueda ir al domicilio, hacer esta acción de examinar, de verificar algunas cosas que a través del medio, ¿cierto?, web no se puede hacer, como algo tan simple como examinar al paciente. ¿Mm? Doctor Becerra, lo dejo a usted mismo con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con la programación de cirugías en establecimientos monovalentes? Así le llamo al médico. Sí, la monovalencia yo la interpreto, la verdad que no
no me suena a un término habitual de categoría de hospitales o de establecimientos, pero me imagino que el colega con eso quiere, digamos, mencionar que en el fondo se trata de establecimientos donde existen ciertas prestaciones, cirugías, por ejemplo, que es el único establecimiento que en una cierta área o territorio es el único que las realiza, ¿ya? Y que algunas de ellas pudieran ser de una relativa urgencia. Y efectivamente esos lugares donde se hacen cirugías de ese tipo en general han mantenido su funcionamiento. Por ejemplo, voy a volver a ejemplos acá del sur de Chile, que es donde yo me desempeño, las cirugías, digamos, neurocirugías, algunas de ellas que son muy necesarias, y dado que es la única lugar de neurocirugía de alta complejidad de la zona austral, acá en el Hospital de Puerto Montt, por ejemplo, algunas de ellas se han seguido realizando. Toda vez que efectivamente es el único centro, me imagino en el Instituto de Neurocirugía en Santiago también, en el Instituto Traumatológico también deben... Perdón, el silencio. Algunos centros que son los únicos que hacen esas prestaciones, si es que son, digamos, con criterio clínico, son necesarias de hacer, esos centros debieran seguir funcionando. Me imagino, digamos, con la monovalencia se refiere a eso el colega. Muchas gracias, doctor. Hay algunas preguntas que llegan por el chat y que pedimos las disculpas del caso por no responderlas, porque a veces se van en temas que tienen que ver con algunos que vamos a tratar en adelante, por ejemplo, telemedicina, o algunos otros que tienen que ver netamente con malpraxis, donde algunos otros abogados van a responderlas a través de otras entrevistas, en otras cápsulas, etcétera. Entonces, volviendo a lo que nos conlleva y lo que estamos enfocados, tenemos algunas consultas que tienen que ver con la constitucionalidad de esta medida. También el abogado las mencionó al principio. Queremos dejarles espacio para la que profundicen respecto a que en otros gremios se han presentado algunos recursos de amparo en favor de trabajadores públicos. Abogado, ¿qué opina de la probable resolución de los tribunales? Entiendo que han habido ya algunas. Perfecto. Este fue un tema también en la unidad esta semana, de hecho. Corregir que los recursos que se han presentado no son recursos de amparo, sino recursos o acción de protección. Recordar que los recursos de amparo tienen que ver con la libertad de movimiento y de tránsito. Mientras que los recursos de protección dicen relación con la transgresión de garantías constitucionales. Cabe mencionar que nosotros hicimos un estudio bien fuerte de el momento en que era viable o no presentar estos recursos de protección. Como indiqué anteriormente, el recurso de protección ha sido utilizado en varias materias. Por lo tanto, hay que utilizarlo de una forma bien cuidadosa. Hay que ser muy estratega en la utilización de esta acción de protección. Y la postura de la unidad fue esperar las resoluciones que bajaban la instrucción del Poder Ejecutivo en cuanto al retorno gradual. No quedarse solo con la instrucción, sino que esperar las resoluciones que cada servicio de salud realice para ejecutar el retorno gradual. Tomamos conocimiento a su vez que las acciones de protección que se presentaron, por ejemplo por la ANEF, no pasó el examen de admisibilidad, dándonos un poquito la razón de que quizás no era el momento. Uno tampoco hace un análisis aventurándose un poco, ya que, para que lo sepan los médicos, esto lo revisan las Cortes de Apelaciones. Las Cortes de Apelaciones tienen distintos criterios a lo largo del país, e incluso puede ser que una misma corte, en una específica sala en que recaiga el recurso, diga A y otra sala de la misma corte diga Z. Entonces, tampoco uno hace un análisis más o menos proyectando solamente. Pero esta vez estuvimos en lo correcto. Esto no quiere decir que no interpongamos estos recursos en su momento. De hecho, personalmente creo que va a ser necesario, pero con mayor material, mayor documentación que nos permita fundamentar de forma correcta, sobre todo pensando en el mundo médico. Aquí el recurso de protección, si bien es genérico y puede aplicarse a distintas materias,
nosotros nos dedicamos a la función de nuestros afiliados, que son médicos, por lo tanto ya eso causa una especificidad mayor en cuanto al planteamiento que nosotros hagamos en los escritos. Es tratar de explicarle a la Corte, a la sala en que recaiga a los ministros, de cómo es la situación médica. Muchas veces se desconoce, incluso hasta para nosotros muchas veces es desconocida, y ahí la ayuda de personas como el doctor Becerra es esencial, cosa de acercarnos mucho más al mundo médico diario. Por lo tanto, la opinión es esa. Hubo ya pronunciamientos que no llegaron al fondo del recurso, sino que solo en cuanto a la forma, no pasaron el examen de admisibilidad, toda vez que o fueron dirigidas en contra de un instructivo que goza de legalidad por la potestad reglamentaria del presidente de la República, o bien porque no es la instancia correcta según algunas cortes. Hay otras vías también de mover el aparato jurisdiccional que nosotros tendremos que estudiar en su momento, caso a caso es importante, reitero, pero por ahora la postura es esperar estas resoluciones, dejando la puerta abierta a futuras presentaciones, que, insisto, personalmente yo creo que va a ser necesario en su momento. Y doctor Becerra, en ese sentido, ¿cuál es la postura con la que está trabajando el Colmed y Falmed en esta situación? ¿Podría ahondar un poquitito en aquello? Sí, la verdad es que como colegio médico, como gremio, la verdad es que nosotros el mecanismo más bien ha sido el diálogo, y de hecho nuestra presidenta Isquia Siches forma parte de la mesa social donde se toman decisiones y se discuten los caminos que se van a tomar en este desarrollo de la pandemia. Por lo tanto, como colegio, como gremio, como Falmed, nosotros creemos que el recurso judicial se debe reservar para casos muy puntuales y bajo ciertas circunstancias donde nosotros efectivamente veamos algún tipo de arbitrariedad en el caso a caso, pero como herramienta de conducción gremial, más bien el Colegio Médico siempre ha estado disponible para el diálogo, y es así como 2 veces a la semana nuestra presidenta, digamos, asiste a la mesa social, y ahí en esa mesa hace ver, digamos, las distintas apreciaciones o muchas veces, ¿cierto?, dudas o a veces incluso disensos que tenemos con el manejo de esta pandemia. Creemos que ese es el espacio y por lo tanto nosotros no hemos innovado respecto a presentar recursos judiciales como lo han hecho otras organizaciones gremiales, como las que mencionaba Rodrigo, puntualmente la ANEF. Por lo tanto, esa ha sido la postura, no hay ninguna innovación al respecto y eso es lo que se está haciendo en estos últimos días. Muchas gracias. Bueno, son las 12:12 según mi computador. Tenemos a 106 personas todavía en línea y si les podemos pedir que nos acompañen hasta las 1:30, dejamos un espacio para algunas preguntas que quedaron del formulario y del chat si así podemos. Una de ellas, y se ha tocado mucho el rol del jefe de servicio en preparar este plan de gradualidad, y una jefe de servicio de 62 años preguntaba si tiene la posibilidad de hacer cuarentena preventiva por su edad, algo que el abogado antes ya tocó, pero por favor reiteremos esa idea, por favor. ¿Qué pasa con los jefes de servicio en espacios un poco de riesgo, pero bajo los 70 años? Sí, profundizando un poco más esa respuesta, me pareció súper interesante esa pregunta, toda vez que, como señalé anteriormente, el instructivo del servicio civil exige el trabajo presencial de los jefes de servicio, pero la redacción incluye posteriormente una coma, salvo indicación médica. Ahí ya nos da un poco de luces de en qué circunstancia el jefe de servicio podría acceder a una cuarentena preventiva. Lo primero, que quede claro que debe presentarse. Sin embargo, si está dentro del grupo de riesgo, en este caso ya queda fuera de mayor a 70 años, el ejemplo está en los 62 años, en ese caso tendría que acreditar por orden médica una enfermedad crónica de carácter pulmonar, cardíaca, inmunodepresiva, etcétera, tomando en cuenta los protocolos del MinSal. Por lo tanto, en este contexto podría verse con la posibilidad de una cuarentena preventiva.
Insisto, en ese sentido la comunicación es vital, es vital. Yo recojo siempre el llamado del doctor Becerra al diálogo. Necesitamos, cuando uno escucha la frase esto lo se saca entre todos adelante, en realidad es verdad, es verdad. En esto se puede graficar. El ejercicio coordinado de la gestión de la administración va a ser esencial para saltar esta barrera sanitaria en el que estamos viviendo. Y en ese sentido recalcar, en ese ejemplo, si el jefe de servicio se encuentra con enfermedades de carácter crónico o dentro de las personas que vive con adultos mayores, vive con niños, etcétera, podría verse salvaguardado en el caso de no asistir de manera presencial a su trabajo, porque los instructivos así lo han considerado. Ahí encontré la cámara. Rodrigo, voy a insistir y retomar con el jefe de servicio. Jefe de servicio nos preguntó directamente cuál es la responsabilidad que ellos tienen respecto a darle seguridad a los servidores públicos, entendiendo que en muchos casos no van a contar con los elementos de protección personal. ¿Cuál es la responsabilidad legal que ellos tienen? Y aquí, bueno, efectivamente tienen cierta responsabilidad. Ahora, hay que acotarlo en el sentido de que, como conversamos en su momento con el doctor Becerra, primero, el jefe de servicio, según la instrucción del Poder Ejecutivo, debe garantizar las condiciones sanitarias. Eso quiere decir en la práctica que cuenten con los implementos y si no los cuentan, tienen la posibilidad de distribuir la jornada de trabajo y a su gente de manera tal que se eviten los contagios. Otra cosa es contar con los implementos de protección y que finalmente se contagien. Y ahí, como señalé anteriormente, el hecho de contar con los elementos de protección personal no necesariamente va a indicar que el contagio va a ser igual a cero. Podría darse de cualquier forma esa posibilidad de contagio, e incluso que el funcionario que utiliza estos implementos lo utilice de mala forma. Insisto en leer los instructivos respectivos, ya que se señala la forma de utilizarlo, qué implemento utilizar, con tal de bajar el riesgo de contagio y a su vez la responsabilidad que podría recaer en el jefe de servicio. A mi gusto, el jefe de servicio tiene responsabilidad en cuanto a contar con los implementos y si no cuenta con los implementos o estos se agotan, reaccionar mediante la gestión de la distribución horaria, flexibilidad horaria, distribución de jornadas, etcétera, por grupo, semanal, cada 14 días. Tiene herramientas para evitar. En ese sentido, el dejar registro de todo esto, el comunicarse con el servicio civil, que yo semanalmente, el jefe de servicio tiene que modificar estas resoluciones si el caso lo amerita. Por lo tanto, la comunicación y el registro de sus decisiones son vitales. En ese sentido se resguarda la responsabilidad, toda vez que en la ejecución de esta orden en realidad no tiene mucho que hacer. Si el funcionario ocupa mal los implementos, no sigue las instrucciones, en realidad el jefe de servicio, ¿qué más va a hacer? La comunicación, la información es clave. Eso es lo que yo podría señalar. Muchas gracias, Rodrigo. La siguiente consulta. ¿Los médicos honorarios pueden hacer cuarentena con goce de remuneración? Bueno, algo señalé al principio. Ellos quedan sujetos también a las decisiones de la jefatura de servicio, recordando que se recaen dentro del concepto de servidor público. Por lo tanto, el hecho de ejercer cuarentena dice relación con la instrucción que se reciba de sus jefes directos o inmediatos. En cuanto al aspecto remuneracional, el principio básico siempre ha sido que independiente que se establezcan jornadas o distribuciones o flexibilidad horaria, las remuneraciones tienen que permanecer. No nos han llegado casos puntuales respecto de las remuneraciones, pero sí estamos atentos a eso. En particular, me toca ver esa materia. Yo pensé que iba a ser un tema, a lo mejor lo ha sido, no sé, no hemos tenido noticias, la verdad.
pero sí está en consideración en la atención de la Unidad de Defensa Laboral. Pero eso, recordar que están dentro del grupo de los servidores públicos, están sujetos a la obligatoriedad y a acatar al deber de obediencia, etcétera, los distintos principios que tienen que ver con la prestación del servicio. Así que la respuesta es, están obligados y tienen que obedecer o cumplir las cuarentenas en la medida que reciban esa instrucción. Perfecto, muchas gracias. Alejandra, ¿hay alguna consulta en torno al tema que quieras agregar antes de darle las palabras de cierre a cada uno de los invitados, entrevistados? Sí, van a quedar varias preguntas pendientes, pero les entregamos toda la tranquilidad a nuestros abonados a esta entrevista, porque se las vamos a responder de forma detallada, porque el chat queda guardado y eso los abogados después lo hacen con más detalle. Pero hay varias consultas respecto del tema de el cumplimiento de las horas de 22 horas o 28 horas. Hay una específica que dice respecto de el criterio que se puede aplicar sobre el no cumplimiento del horario del contrato de 22 horas, en circunstancias que se estableció un sistema para priorizar las jornadas de 28 horas, de modo de acatar la cuarentena preventiva. ¿Es posible la devolución de ese tiempo? ¿Cómo se puede establecer internamente? A ver, esa pregunta en realidad yo lo llevaría al tema de la gestión que haga el jefe de servicio. Tiene las facultades de cambiar, de distribuir la jornada de trabajo, no así de cambiar la ley que lo rige. O sea, un médico que hace 22 y se le ordena hacer jornada de 28, no por eso va a cambiar la ley que lo rige. Recordar que es una situación excepcional la que estamos viviendo. En ese sentido se protege la remuneración de la jornada de 22, no obstante cumplir 28. Pero ahí, no sé, la respuesta debería ser que depende del criterio, no existe, desconozco un criterio para modificar esta jornada. Y solo argumentarlo que si el jefe de servicio modifica esta jornada es porque la necesidad del servicio está detrás. En cuanto a la recuperación, yo particularmente lo veo complejo. No sabemos primero cuánto va a durar esto. Por lo tanto, hablar de recuperación de esas horas, no podríamos estimar algún tiempo prudente para que esto se lleve a efecto. Por lo tanto, yo creo que va a ser digno de análisis el tema. Parece una pregunta más de práctica médica, sin perjuicio de que tenga consideraciones legales. Pero eso es lo que podría agregar. Sí, hay varias preguntas respecto justamente de estos contratos de 22 y de 28, que yo me imagino podrán después los abogados de la unidad responder con más detalle y evidentemente uno tiene que ir al caso a caso. Antes de dejar el chat, solamente preguntarles una cosa que hemos abordado también, que es respecto de los elementos de protección personal. Uno de los doctores nos pregunta si el tránsito desde el hogar al trabajo donde se desempeña, es el médico o el personal médico podría exigirle a su empleador también llevar elementos de protección personal. Yo, en cuanto al análisis de los instructivos, en realidad no se pone en esa situación. Ahí quizás podrían aplicar por analogía. Yo no me dedico al ámbito laboral privado, pero sí en ese ámbito hay normas que recuerdan los traslados de casa a trabajo y de trabajo a casa. Sin embargo, estos instructivos no se ponen en ese supuesto. Además que la utilización de los elementos de protección personal dicen específicamente relación con el desempeño del trabajo, ocuparlos en el lugar de trabajo, ocuparlos de buena forma, incluso tienen temporalidad, las mascarillas, dependiendo de la mascarilla. Por lo tanto, no se ponen en ese supuesto. En ese sentido, quizás lo lógico sería que el médico utilice elementos propios en ese contexto de traslado,
ya que incluso hemos tenido casos de que médicos que se compran personalmente elementos de protección no se los permite ocuparlos en sus labores diarias. Por lo tanto, utilizar los recursos que el propio hospital le preste de manera óptima, cumpliendo una vez más los principios administrativos de eficacia y de eficiencia. Eso es un poco abstracto analizarlo, pero sí todos esos principios dicen relación con el trabajo diario, tratar de bajar este cumplimiento a la práctica diaria. Es lo que podría señalar, ya que los instructivos no se ponen en ese supuesto, pero la lógica indica que hay que utilizar los elementos que el hospital ofrezca y en esos momentos de traslado quizás utilizar los elementos propios que tengan cada uno. Perfecto, Mariela. Sí, muchas gracias. Nuevamente quiero agradecerles a los médicos su gran participación en este ciclo de charlas que estamos realizando. Recordarles que todo este material ha sido grabado y se va a encontrar disponible a través de nuestro sitio web, a través de Twitter también vamos a estar compartiendo mucha información, pero antes de cerrar, les pido los últimos 5 minutos de paciencia para que por favor el abogado Gaete y el doctor Becerra nos entreguen sus últimas palabras de cierre respecto a entregar tranquilidad en este espacio y en esta instrucción respecto a al regreso gradual al trabajo presencial. Les doy la palabra. Sí, si me permite el doctor Becerra, para que él cierre, como miembro de la directiva de FALMED y participante de la Unidad de Defensa Laboral Médica, solo mencionar y recordar, primero que todo, la tranquilidad. En su momento, el instructivo, el oficio circular 18, como señalé, fue bien frío, en el sentido de ser imperativo el dejar sin efecto esta flexibilidad en cuanto al ejercicio de la función pública. Sin embargo, el ordinario número 429 del Servicio Civil vino un poco a empatizar un poco más, a bajar un poco el tono, si se quiere decir así, y además recordar que la función pública tiene que cumplirse dentro del contexto en que estamos. El ordinario 429 indica que el jefe de servicio debe establecer las funciones básicas que se deben prestar. Por lo tanto, ahí ya nos da luces de que no siempre va a ser todo el trabajo administrativo, que todos vuelvan de inmediato, en el mismo momento, etc. Esto sigue igual en cuanto a la función, sigue igual y afecta mucho más a los demás servicios públicos que al mundo médico. Eso sin perjuicio de que en la emisión de estas resoluciones podrían cometerse o llegar a arbitrariedades o ilegalidades, y ahí es donde entramos nosotros. En ese sentido, dar tranquilidad que tenemos un trabajo arduo en la Unidad de Defensa Laboral, estamos súper atentos a lo que pueda ocurrir, analizando el caso a caso y dejando la puerta abierta a la interposición de las acciones jurisdiccionales que se estimen pertinentes. Recordar también que hay casos de grupos de riesgo, hay casos especiales que deben ponderarse por el jefe de servicio desde un punto de vista incluso familiar. Hay posibilidad de modalidad de trabajo remoto, modalidad de trabajo presencial, eso continúa tal cual. Por lo tanto, dar una tranquilidad y un mensaje en ese contexto y que nosotros vamos a estar atentos a cualquier consulta o acción que se requiera en su momento. Bueno, primero quiero un par de cositas que quedaron ahí en el tintero. Respecto de los cargos de 22-28, si ha sido instrucción de la Jefatura Superior priorizar los cargos de 28 horas por sobre las jornadas de 22, dada que las actividades que se hacen en tales jornadas están suspendidas o están funcionando, digamos, con algún tipo de jornada especial, eso siempre es prerrogativa de las jefaturas de servicio y por lo tanto no tendría por qué darse por no cumplida esa jornada en la medida que estén las instrucciones justamente resguardar que esos funcionarios, digamos, más bien estén siempre disponibles para los 28. Así como cualquier otra jornada donde al funcionario médico se le haya eximido, digamos, de funciones presenciales o se le haya otorgado algún otro tipo de permiso de jornadas especiales.
Eso para dejarlo súper claro. Respecto de poder devolver ese tiempo, ahí también nosotros en la sesión anterior con el abogado Gabriel Nieto fuimos enfáticos en eso. Ningún tipo de modalidad, sea por teletrabajo, presencial o semipresencial, puede ir más allá de la jornada contratada. Y si eso así fuese, debe ser también ordenado en un acto administrativo y debiera motivarse esto, en el fondo, debiera ser ordenado como trabajo extraordinario y por lo tanto ser devuelto en tiempo compensatorio o, en su defecto, ¿cierto?, en un aumento de remuneraciones. Por lo tanto, no permite esto generar, digamos, trabajo más allá de la jornada por el solo hecho de que es presencial. No existe una suerte, digamos, de factor corrector, ¿eh? Si yo tenía 22 horas presenciales y ahora hago teletrabajo, entonces eso equivale, no sé, al doble o al triple, ¿no? En ningún caso. Por lo tanto, eso, espero haber contestado un poco esas inquietudes respecto a los 22-28. ¿Eh? Y eso es, insisto, pero a los jefes de servicio, efectivamente cada uno está tratando de que su servicio funcione lo mejor posible, priorizando obviamente lo importante con los funcionarios que tiene, y los equipos que trabajan en la atención directa de pacientes COVID son sin duda los equipos que hay que resguardar a todo costo. Eso por una parte. Y creo que eso eran dos cosas que habían quedado ahí un poco en el tintero. Respecto un poco de palabras finales, insistir en llamar al diálogo. Tal como mencionamos el jueves pasado, estamos hablando de relaciones entre médicos y por lo tanto también rige un código de ética entre nosotros donde la comunicación es fundamental, y los buenos oficios, cada uno en su rol. Hay algunos colegas que hoy día tienen un rol de jefatura de servicio, hay otros que les toca, ¿cierto?, un trabajo más bien clínico. Eso ustedes saben, en el tiempo incluso puede rotarse. 5 años más, el rol que tenía yo hoy día puede cambiar, ¿cierto?, y estar en esa oportunidad ahora como jefe y el que antes era jefe como subalterno. Por lo tanto, siempre hay que mantener esto en los límites, ¿cierto?, los buenos oficios, ¿cierto?, el buen trato y el diálogo. Yo creo que estamos en una situación excepcional, sin duda, que todo el sistema de salud y los funcionarios de salud, ¿cierto?, han sido fundamentales en presentar las cifras que hoy día tenemos como sistema. El sistema público acá ha sido fundamental, de Arica a Punta Arenas, presente en todos los lugares del país, y sin duda, ¿cierto?, que los funcionarios y el compromiso que han tenido ha sido notable. Yo creo que en ese mismo contexto es que debe continuar el diálogo e ir tomando las decisiones caso a caso respecto de si tal o cual funcionario es bueno que vuelva al presencial, mejor lo dejamos semipresencial o teletrabajo para resguardarlo porque tiene alguna cosa, ¿cierto?, que lo hace tener mayor riesgo. Tenemos que ir definiendo en conjunto, en eso apoyar a nuestro jefatura de servicio, en ir tomando, ¿cierto?, los resguardos para ir de a poco retomando algunas actividades clínicas que sean relevantes. O sea, convengamos que además que hay nuestras poblaciones bajo control, están de una u otra manera esperando que nosotros retomemos todas las actividades que hacemos en el día a día. Y eso, observando siempre la evolución epidemiológica que ha habido en este brote y en esta pandemia, es algo que se puede hacer, se puede ir conversando y discutiendo con todas las opiniones en la mesa y resguardando siempre administrativamente todas aquellas situaciones que vayan, ¿cierto?, un poco excediendo la normalidad administrativa, como podríamos decir. Eso, llamar al diálogo, llamar un poco a la tranquilidad. Este es un plan que recién, probablemente la próxima semana, vamos a conocer en qué consiste. Los jefes de servicio lo están entre hoy y mañana presentando al servicio civil, y ahí recién vamos a poder establecer, ¿cierto?, alguna situación, en un caso puntual donde algún derecho, alguna cosa pudiera estarse haciendo en forma arbitraria o ilegal, y ahí entonces también el llamado final es a que nosotros, Comunidad de Defensa Laboral Médica, que es un equipo conformado por mayoritariamente abogados de FALMED, que es una unidad específica, especializada del FALMED para este tipo de temas, en conjunto con los abogados del Colegio Médico y dirigentes de ambas instituciones, conformamos este equipo que estamos analizando en el día a día todos los casos puntuales, digamos, donde se pudieran estar vulnerando derechos. Y nosotros siempre vamos a estar atentos, y hoy más que nunca, con esos casos puntuales que pudieran verse algún derecho vulnerado, o alguna situación, digamos, tildarse de arbitraria.
Y eso lo vamos a ver en la medida que estos planes ya vayan tomando cuerpo, ¿cierto? Y se transformen en instrucciones expresas a ciertos funcionarios de que deban o no deban volver y bajo qué circunstancias lo hacen al trabajo presencial. Por lo tanto, tranquilidad, hay que ir quemando las etapas, ¿cierto? Y estar atento e informarse de cuáles son las condiciones, cuáles son las medidas de protección. Rodrigo mencionaba, ¿cierto? Efectivamente que hay una circular que salió el día de ayer o antes de ayer del Ministerio, donde es muy clarita, digamos, y muy proactiva en eso, de poder catalogar todos los tipos de atenciones que pueden darse, público, general, paciente, trabajo clínico, no clínico, etcétera, y está ahí con lujo de detalle, digamos, las medidas que se deben tomar. Por lo tanto, hay que estar informándose y en un diálogo permanente con su jefatura directa. Y bueno, nosotros como DELAN, para finalizar, siempre atentos, digamos, a la llamada de ustedes para poder, ¿cierto?, representar algún tipo de situación irregular que se pueda estar produciendo en casos puntuales. Así que a todos muchas gracias por el espacio y esperemos seguir con esta iniciativa en los próximos jueves con otros temas que ahí estamos preparando. Efectivamente, muchas gracias a usted, doctor Becerra, al abogado Rodrigo Gaete Vélez, por su clarificadora entrevista y presentación, donde alcanzamos a abarcar muchos temas. Sabemos que la coyuntura va a ir variando, va variando día a día, y en ese sentido recordarles que en nuestro sitio web estamos actualizando la información permanentemente, pero este ciclo de charlas se mantiene. El próximo jueves vamos a abordar el tema de telemedicina en tiempos de COVID. Luego volveremos a tomar el tema de derechos laborales, pero esta vez en el área privada. Luego hablaremos un poco temas éticos a través de cómo privilegiamos, cómo hacemos los recursos en un espacio limitado, específicamente en lo que tiene que ver con la adecuación del esfuerzo terapéutico, y luego la protección laboral de la población de salud en alto riesgo. Muchas preguntas han ido apareciendo, esa es la gracia que tiene estas entrevistas, que vamos a ir pudiendo profundizar aquellas, pero nuestro sitio web cuenta con formularios de atención. Por favor, siéntanse con el espacio y la libertad de escribirnos. Los abogados después se comunican directamente con ustedes, así que por favor déjenos sus datos para que podamos responder consultas y asesorías más directas caso a caso. Vuelvo a reiterar el agradecimiento por la alta participación de los médicos en este encuentro, a UDELAN por el apoyo en este trabajo del área de comunicaciones y del área también de docencia e investigación, y a los expositores especialmente, doctor Becerra y el abogado Gaete. Muchas gracias. Los esperamos el próximo jueves a las 11.